cosa más terrible, hermano. Porque la conciencia de pecado se está perdiendo en todo el mundo. Ya no hay conciencia de pecado. La gente, hermano, ya no cree que muchas cosas sean tan malas. Recuerden, hermanos, que cuando el diablo apareció en este mundo, empezó a actuar en este mundo, el trabajo del diablo, hermano, fue apagar una conciencia que viene al hombre. Vino Dios y le dijo a Adán: mira, Adán, aquí en este huerto donde te voy a poner, tú puedes comer de todos los árboles frutales que hay. Y tú eres Señor y te vas a enseñorear de todo lo que yo he creado para que tú te enseñorees de ello. Solamente no vas a comer de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí Dios le puso una ley al hombre para probar su obediencia. Por eso lo hizo Dios. Aparece Satanás en escena y Satanás viene y le dice al hombre: Dios te dijo que vas a morir. No vas a morir. Dios sabe que si tú comes de él, tú puedes ser como Dios sabiendo el bien y el mal. Viene Satanás, hermanos, y entonces empieza a apagar la conciencia de pecado del hombre. Y vino Eva y fue turbada y fue engañada, y vino y transgredió la ley del Señor, y vino y comió y fue a darle a su marido también. Y en el mundo, hermanos, se empezó a perder realmente la conciencia de lo pecaminoso. A tal grado, hermanos, que hay ahora personas que andan cometiendo pecados y creen que no es malo. Y de veras creen que no es malo. Y piensan que le están haciendo un favor a algunas personas. La otra vez hablaba con un hombre que estaba en adulterio con una mujer. Y ese hombre, fíjese que es terrible, hermano. Esta mujer engañando a su marido y metiéndose con ese hombre. Y ese hombre dice que esta mujer le iba a contar a él sus problemas y pobrecita cómo sufría con su marido. Y él estaba haciendo el gran favor a ella. No estaban pecando, sino que le estaba haciendo un gran favor a ella. Imagínense qué terrible, hermanos. Ahora, estoy poniendo un ejemplo. Y yo creo, hermanos, que si empezamos a analizar caso por caso, nos venimos a dar cuenta, hermanos, que hay una infinidad de personas con ese tipo de mentalidad. Que piensan que no están pecando, sino que le están haciendo un favor a otras personas. Qué terrible, hermanos. Eso se llama la pérdida de la conciencia de pecado en el mundo. Y la gente está perdiendo la conciencia de pecado. La gente ya no tiene conciencia de pecado. Pero el Señor advirtió que así iba a ser, hermanos. La gente iba a ver el pecado, hermanos, como lo más común del mundo. Imagínense, hermanos, que yo tenía un compañero en la universidad que engañó a su mujer. Y andaba con una mujer y me recuerdo que un día yo le llamé la atención: vos no debes de hacer eso, Miguel. ¿Por qué tremendo? Si miramos a ver, tal vez mi mujer también anda con otro, hijo. Y yo aquí siéndole fiel. Imagínense qué terrible, hermano. La gente toma todo como algo tan normal, como algo tan común. Ya no hay conciencia de pecado. La conciencia de los pecaminosos se perdió y la gente no se imagina siquiera que aquello le va a significar un peso de condenación horrible, hermano, y terrible. Ustedes saben, hermanos, por qué el Señor, cuando habla del infierno en la Biblia, el Señor dice que en aquel lugar ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque será un lugar de tormentos terrible, hermanos. Aquella humanidad, aquella raza que perdió la conciencia de pecado. Porque perder la conciencia de pecado, hermanos, es rechazar el Espíritu Santo. Un énfasis, hermanos, que se hace en la iglesia con el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo revela, que habla lenguas, que hace un montón de cosas, que se da de espalda, que sintió un fuego, que Dios no sé qué. Es increíble, hermanos, que la mayoría de iglesias cristianas de esta época han circunscrito la obra del Espíritu Santo a un emocionalismo barato. Y han perdido la verdadera doctrina, la verdadera ciencia en cuanto al conocimiento de la obra del Espíritu Santo. El trabajo central del Espíritu Santo, hermanos, es convencer al hombre de pecado. Y si alguien no se convence de pecado, pues puede haber mil lenguas, puede sentir un montón de emociones, puede sentir lo que sea, pero si no tiene conciencia de pecado, los medios que tiene, hermanos, es el Espíritu Santo. Porque la obra central del Espíritu Santo es convencer al hombre de pecado, hermanos. Tenemos en San Lucas 17, aquí el Señor profetizó el rechazo total del Espíritu Santo, de su obra en esta tierra. Amén, hermanos. Vean lo que dice, hermanos, en San Lucas 17, versículo 22. Aquí el Señor va a hablar, y ponle atención, hermanos, que aquí no va a hablar el Señor de sus días, sino que va a hablar de estos días que hoy estamos viviendo. Fíjense bien, verso 22. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. O sea, hermanos, que queda claro, el Señor no está hablando de sus días en este momento, está hablando de estos días que iban a venir cuando Él ya no iba a estar más sobre la tierra. Pero sigamos leyendo. Y os dirán: helo aquí o helo allí, y no vayáis, ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Empezamos, hermanos. Fíjense lo que dice el Señor Jesucristo, hermanos. Que iba a ir y que no iba a venir por advertencias, que no se vaya a dejar engañar, porque iban a venir muchos ahí agoreros que iban a estar tratando de advertirse. Ahí está, que ahorita viene, que hoy
tratando de poner fechas y tratando de establecer el día de su regreso. El Señor dice, Él va a venir, pero va a venir como un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Pero Él dice, ¿sabe que antes de eso, dice, se ha rechazado, se ha desechado por esta generación? Fíjense bien, hermanos. El Señor advirtió que antes de que Él regrese a la tierra, no, Él iba a ser desechado por esta generación. Y hermanos, usted lo va a entender fácilmente. Abra los ojos, vea la realidad que estamos viviendo. En esta época que estamos viviendo, hermanos, ya la gente consciente de pecado ya casi no tiene. Conciencia de pecado ya no hay, hermanos. Y si se perdió la conciencia de pecado, se perdió todo, hermanos. Porque su trabajo, el trabajo del Espíritu Santo no se venía a convencer de pecado. Y si a nadie se convence de pecado, ¿qué quiere decir? Que ya el Espíritu Santo terminó su trabajo aquí, hermanos. Porque la palabra del Señor dice, hermanos, que el Espíritu Santo va a ser quitado de la tierra. ¿Y saben, hermanos, qué va a pasar el día que sea quitado el Espíritu Santo de la tierra? Va a comenzar en la tierra un tiempo que la Biblia le llama la gran tribulación, hermanos. Pero va a ser rechazado. Y está siendo rechazado, hermanos. Hermanos, aunque a usted no le guste esto, aunque a usted a mí no me agrada, pero es una realidad que está escrita en la Biblia y así tiene que ser, porque así lo dice el Señor, hermanos. Nosotros quisiéramos, hermanos, que el Espíritu Santo hiciera una tremenda obra y la gente que viera el mensaje del Señor fuera compungida de corazón y de veras le entraron en gran conciencia de pecado y se humillaron ante el Señor a buscar el perdón de sus pecados y la limpieza de este mundo y la limpieza de los contaminantes. Pero no es así, hermanos, desgraciadamente. Estamos en un tiempo donde la gente se mofa del pecado, se burla, toma chiste el pecado, todo es broma. La otra vez había un predicador que hablaba de Jesús y la mujer samaritana. Miren, hermanos, qué cosa más asqueante. Este predicador a través de la radio hacía chistes obscenos entre Jesús y la mujer samaritana. Y toda la gente que estaba ahí oyendo, ¡ja! Todo va a reírse, feliz. Y eso, hermanos, es desechar la obra del Espíritu Santo. Es una burla, es una mofa del pecado. Es una burla de las cosas del Señor. La gente ha perdido la conciencia de pecado y no se ha dado cuenta, hermanos. La gente todo lo toma ahí como trivial, como normal, y el pecado, hermanos, ya no ejerce la función de malo en este mundo. Ahora, lo malo es el Espíritu Santo, que nos está molestando y no nos deja tranquilos hacer lo que nosotros queremos. ¿Me están entendiendo, hermanos? Ese es el rechazo del Espíritu Santo. Que ya este evangelio, hermanos, a la gente ya le molesta. Este evangelio a estas alturas ya le molesta a la gente, ya le causa estorbo. Pero antes no, hermanos. Antes, este fue el evangelio. Usted ve al Señor Jesucristo, vea todo lo que dijo, hermanos. Es tremendo. Analice, se compara el mensaje de Jesucristo con los mensajes livianos que se oyen hoy. Hay una diferencia, hermanos, como entre el cielo y la tierra, entre el mensaje de Cristo y el mensaje que se escucha hoy en la mayoría de iglesias. Oiga usted el mensaje del apóstol Pablo, léalo, pero inteligentemente, y analice, compare lo que se predica hoy, y se da cuenta, hermanos, que hay diferencia entre el mensaje de Pablo al mensaje que hoy se está predicando. Porque la conciencia de pecado se ha perdido. La gente, hermanos, se molesta, miren, la gente no querría mejor oír que nadie le hable de sus pecados. Todos preferirían mejor que nadie se los mencione, no que queden ahí ocultos, donde nadie se fija, donde nadie se los molesta, donde nadie se los toque. Sin embargo, Cristo vino, hermanos, para redarguir de pecado, para sacar los pecados, para hacer evidente que nuestras obras que estamos haciendo son malas, hermanos. Por eso le molesta a la gente. Estamos en una época, hermanos, donde ya ese tipo de predicación en el que ataca el pecado ya molesta a la gente, hermanos. Ahora, yo solo voy a ver algunos pasajes para que vean ustedes, hermanos, cómo doctrinalmente la obra de la iglesia fue redarguir de pecado. Fue hacer mención, sacar los pecados de la gente. Y si eso se perdió hoy, la iglesia ya no hace la obra del Espíritu Santo, y está haciendo su propia obra, y se está predicando otro evangelio. Vamos a seguir, hermanos, en Colosenses. Comenzamos en el libro de Hechos. Hechos capítulo 3. Oiga bien, hermanos, oiga usted el primer mensaje del evangelio que fue el apóstol Pedro quien lo predicó. Este fue el primer mensaje del evangelio que hubo en el mundo. Después de que fueron bautizados con el Espíritu Santo, vean la predicación del apóstol Pedro. Capítulo 3 de Hechos. Amén. Dice en el versículo 19. Así que, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Fíjense, hermanos, aquí el apóstol Pedro está dando una tremenda doctrina, hermanos. Y el apóstol Pedro está diciendo, arrepentidos y convertidos. Este es el primer mensaje del evangelio. Para que sean borrados vuestros pecados
y para que Dios vuelva otra vez a enviar a Jesucristo, el que se anunció al principio. Ahora la gente sí tiene conciencia, ahora sí se dieron cuenta que mataron al autor de la vida. Hoy toda la gente tiene conciencia de que sí, la humanidad cometió un garrafal error, mataron a Jesucristo. La gente hoy se arrepiente. También aquellos que lo mataron en aquellos días se arrepintieron, porque recuerden que este mensaje Pedro se lo predicó precisamente a esta gente que había matado a Jesús. Ustedes mataron al autor de la vida, les dijo Pedro, pero arrepiéntanse para que sean borrados sus pecados. Y ellos se compusieron, y ustedes van a ver que se convirtieron al evangelio 3.000 personas en aquel día. 3.000 personas que fueron tocadas y redarguidas de pecado por obra del Espíritu Santo. Y ellos se compusieron. Y hermanos, hoy, a estos días, a estas alturas, ya la humanidad reconoce que cometieron un error garrafal. Porque toda la gente, hermanos, que estaban ahí y mataron a Cristo, no cree usted que fueron solo los judíos. Usted lea la Biblia. Dice que fueron judíos, gentiles, griegos, Poncio Pilatos, Herodes, todos. O sea que representativamente estaba toda la humanidad ahí, hermanos, matando a Jesús. Donde ni usted ni yo nos escapamos de este juicio. Sí, hermanos. Sin embargo, ya a estas alturas en que estamos viviendo, hermanos, ahora sí ya tenemos conciencia. Ahora nosotros a estas alturas estamos conscientes y reconocemos que la humanidad, nuestros antecesores, cometieron un error garrafal. Mataron al autor de la vida. Pero ellos se arrepintieron, hermanos, y tuvieron conciencia del pecado, luego de que Pedro les predicó. Entonces les dice Pedro, ahora arrepiéntanse y conviértanse. Y saben que arrepentirse, hermanos, quiere decir no solo tener conciencia de pecado. Una persona, hermanos, que no tiene conciencia de pecado no se puede arrepentir. Imagínense, hermanos, le pongo un ejemplo. Supongo que tiene un empleado de una empresa. Saca dinero o hace negocios turbios por ahí. Saca productos de su empresa de trabajo y los va a vender por allá. Pero este empleado dice, bueno, él no cree que es un ladrón. Él dice, lo que pasa es que me pagan un mal sueldo, entonces yo necesito ajustar el sueldo ahí. Entonces, este no tiene conciencia de pecado. Y por supuesto, ¿de qué se va a arrepentir? ¿Pero qué tal que alguien viene a decirle, pues lo que estás haciendo se llama robo y Dios lo condena? O sea que delante de Dios tú eres un ladrón. Y cuando él se viene a dar cuenta cómo Dios lo está viendo como un ladrón, evidentemente aquella persona se arrepiente. Por supuesto, hermanos, que si no hay conciencia, ¿quién se va a arrepentir? Para poder arrepentirse primero hay que tener conciencia, porque si una persona no tiene conciencia de que se va a arrepentir, entonces el primer paso es tener conciencia del pecado para poder arrepentirse. Y luego el siguiente paso es convertirse, quiere decir dejarlo de hacer. Porque si solo se arrepiente y sigue haciendo la misma, entonces quiere decir que no hay ninguna obra. Pero dice Pablo, ahora arrepiéntanse y conviértanse para que los pecados de ustedes sean borrados. No se pueden perdonar los pecados si una persona no se convierte, no se arrepiente y se convierte. Entonces dice que si una persona se arrepiente y se convierte, entonces Dios va a enviar a Jesucristo otra vez por él, no por la humanidad, por esta persona que se arrepintió y se convirtió. Recuerden, hermanos, que nosotros como iglesia en este tiempo estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué lo estamos esperando? Es porque nos arrepentimos y nos convertimos, hermanos. Nos arrepentimos, un día Dios nos abrió los ojos y tantas cosas que nosotros hacíamos en esta tierra y no creíamos que era malo. Pero Jesucristo vino y nos abrió el entendimiento, derramó su espíritu, nos dio conciencia de pecado y nosotros dejamos de hacer aquello malo y comenzamos a hacer lo que a Dios le daba. Y ahora no tenemos conciencia de que estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién? Pero eso no es para toda la humanidad. Es para aquellos que logran arrepentirse y convertirse, hermanos. Pues este es el trabajo central del Espíritu Santo, hermanos. Y este fue, oiga, fíjese, estoy hablando del primer mensaje de la iglesia. El primer mensaje que se predicó en la iglesia fue de Pedro. Y aquí va la primera doctrina. La más importante y central doctrina. La doctrina que hoy ya no se conoce. Imagínense, hermanos, que cierto pastor dijo en cierta ocasión. Estaba oyendo uno de nuestros mensajes que transmitimos por la radio. Y decía este hermano, yo estoy de acuerdo con el que predica el hermano Alto. Me parece bien, yo creo que sí es cierto. Y alguien le dijo por ahí, ¿y por qué no predica usted aquí en esta iglesia? Ah, no, le dice, hermano, mire, si predico en esta iglesia se van todos los miembros, dice. ¿Y saben por qué, hermano, la gente tiene miedo? Porque ya la obra del Espíritu Santo se ha perdido. Se ha perdido. ¿Saben ustedes, hermanos, qué nos dijeron a nosotros hace algunos años atrás? Si ustedes predican este mensaje, en la iglesia no se va a convertir nadie. La iglesia se va a quedar vacía. Y este es el mensaje que hemos estado predicando desde el principio. Ni se ha quedado vacía la iglesia y al contrario hemos visto cómo Dios hace. Ay, amigo, muchas personas, hermanos, que de veras, hermanos, necesitaban el perdón y necesitaban, hermanos. Pero que no se habían arrepentido porque no habían encontrado una predicación que los redarguyera. ¿Me están entendiendo, hermanos? Pero escucharon el mensaje que los redarguye y eso es lo que el alma de los hombres estaba necesitando, hermanos. Alguien que tuviera el valor de decir los pecados, de predicar la verdad del Señor. Porque predicar la verdad tiene valor, hermanos. A veces resultan amenazándolo uno por ahí y gritándole tantas cosas. Pero nosotros sabemos, hermanos, para quién estamos trabajando. Y quiero que veamos otro pasaje, hermanos, esto es importantísimo realmente. Colosenses capítulo 2.
Colosenses capítulo 2, versículo 13. Aquí veo usted, hermano, cómo estábamos nosotros antes de que Jesucristo se presentara a nuestra vida. Miren qué dice ahí, verso 13. Y a vosotros, estando como muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. ¿Cómo? Perdonando todos los pecados. Miren, hermano, esta era la obra del Señor. La obra del Señor no venía a tratar el pecado, a quitarlo, porque el pecado, hermano, es la obra de Satanás. Y dice la Biblia que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y las obras del diablo se llaman pecado en la vida de los hombres. Pecado, 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 pecado. Y Cristo apareció para ir borrando el pecado, quitando el pecado. El diablo levanta sus obras de pecado y Cristo viene y las destruye. Y para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Sigue leyendo ahí, hermano, miren qué dice. Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados de los potestades, los exilió, ¿cómo? Públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bendito sea el nombre de nuestro Señor, hermanos. Aquí dice el Señor, hermanos, aquí Pablo está explicando cómo es la obra del Señor. Dice, hermanos, que a causa de estos pecados que nosotros teníamos, había un acta de decretos en contra de nosotros, que nos llevaban a una condenación segura. Pues Cristo, hermanos, agarró aquella acta de decretos y dice que la agarró, la clavó en la cruz y exhibió públicamente a los principados y potestades. Cuando la Biblia habla de principados y potestades, habla de dominios de Satanás, hermanos. Quiere decir, hermanos, que las obras de pecado fueron sacadas a la luz. Es que, hermanos, el trabajo del Señor Jesucristo, hermanos, es venir a sacar el pecado escondido, aquello que está ahí escondido, sacarlo. Y la gente quiere ocultar sus pecados, pero ¿para qué los va a ocultar? Y mejor si los saca, mejor si los confiesa, mejor si viene a la luz, para que el perdón del Señor se haga efectivo en su vida. O quiere ocultarlos hasta el día del juicio. Hay muchas personas, hermanos, que no quieren ni que se les mencionen sus pecados. Ahí tienen sus pecados, pero no quieren ni que se les mencionen. Pero en aquel día van a ser mencionados, porque la Biblia dice que las personas, todos los hombres, grandes y pequeños, dice que van a ser juzgados de acuerdo a las cosas que están escritas en el libro. Quiero decir, hermanos, que aunque la gente aquí oculte muy bien y supo disimular, como aquella mujer que engañaba a su marido, él era infiel con el vecino de la par, pero le sabía disimular también a su marido que bien le hacía las paces, y ni cuenta se daba a su marido que le estaba engañando. Pero digo la palabra y la palabra sí la desnudo. Porque la palabra, hermano, dice la Biblia que penetra hasta lo más profundo y atraviesa el alma, las coyunturas, los ligamentos, y dice que no hay cosa oculta en su presencia. Y la palabra Biblia, la palabra sacó el pecado que había dentro de ella. Esa es una obra del Espíritu Santo, hermanos. Yo voy a decirles, hermanos, que el común mensaje del Evangelio, con esto no quiero decir, hermanos, que ya absolutamente no se predique. Habrán algunos que todavía predican el Evangelio como debe de ser, pero ya casi no se predica. El Evangelio que estamos predicando, hermanos, ya no tiene la capacidad de penetrar hasta lo profundo y sacar los pecados de los hombres. Ya no. El pecado lo que hace, hermanos, es tratar de encubrir los pecados y tratar de manifestarse como que no son malos, como que no es algo malo, sino que se oculten, que se tapen ahí, que se disfracen. El pecado hoy se le llama a otros nombres. Tengo una muy pequeña desviación, dijo una mujer lesbiana por ahí. Pero la gente ya no cree que es pecado. La gente, hermanos, trata de disfrazar los pecados hoy con otras palabras. Ya trata de mostrar el pecado ya no grotesco como es, sino le quiere dar otra fisonomía, para que su conciencia no se moleste. Y eso se llama el rechazo del Espíritu Santo en este tiempo del fin, hermanos. Sigamos viendo. Mira el libro de Hebreos, capítulo 9. Adelante. Hebreos, capítulo 9, versículo 26. Dice la palabra del Señor. Dice el Señor, hermano, leo del 26 al 28. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Para quitar del medio el pecado. Miren, hermanos, cuál es el trabajo del Señor Jesucristo. ¿Ven para qué vino a este mundo? Para quitar del medio el pecado. Aquí no hay para dónde, hermano. Es una obra clara, una obra decidida. El Señor dice que apareció para quitar del medio el pecado. Ahora, si el alguien no se quita del medio el pecado, entonces allá no hay una obra del Señor Jesucristo. Ahí no hay nada. ¿Sí? Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de ese juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. ¿Cómo?
sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. La primera vez que vino Cristo a esta tierra no vino a quitarnos el pecado a todos los que se lo dejaran quitar. No a todos, a los que se lo dejaran quitar. Y cuando él regrese, dice que ya viene sin relación con el pecado. Ya aquí el pecado ya no se menciona. ¿A quién viene a levantar el Señor? A una iglesia sin mancha y sin arruga. Y aquí el pecado ya no se debe nombrar. ¿Saben que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5? Fornicación, inmundicia y avaricia, ni siquiera se nombra entre ustedes como conviene a santos. O sea, hermanos, que ya en la iglesia hablar de pecado, hermanos, es una cosa terrible. Terrible, hermanos, cruel, detestable. Cristo apareció una vez por el pecado, pero la segunda vez sin relación con el pecado. Ya el pecado no se menciona. Imagínense, hermanos, que allá en la segunda venida de Cristo descubre que muchas personas están cargadas de pecados. Y estas personas se quieren arrepentir en aquel día. Señor, perdónanos nuestros pecados. Ahorita no tengo nada con el pecado. La primera vez que viene con relación al pecado. Pero ahorita ni mencionan el pecado. ¿Me están entendiendo, hermanos? Porque esa era la obra del Espíritu Santo, hermanos. ¿Para qué creen ustedes que dejó el Espíritu Santo subir en la iglesia, hermanos? No para que usted esté sintiendo emociones baratas. Que sentí esto, que sentí lo otro, que una voz que aquí, que allá. Miren, hermanos, ya dejámonos de niñerías. Esa no es la obra principal del Espíritu Santo. Yo no digo que el Señor no se revele y se manifieste. Pues, hermanos, yo mismo he tenido experiencias y manifestaciones gloriosas del Señor. Pero, hermanos, no estoy hablando de eso. La obra principal del Espíritu Santo, hermanos, es quitar el pecado, estarnos dando conciencia del pecado, hablarlo y decirlo que es mala. Algunas veces, hermanos, tristemente uno puede descubrir que hay personas que vienen a la iglesia y después de 2 o 3 años al estar en la iglesia, fíjense, hermano, que caí en esto. Y me viene a contar a uno de sus pecados, de los cuales, hermanos, hasta la gente del mundo tiene conciencia que es malo. Y después de tanto tiempo de estar en la iglesia, vienen a confesar que están cometiendo cosas que al Señor le desagradan. Y miren, hermanos, eso revela que no hay conciencia, que no hay trabajo, que no hay perfeccionamiento, que no hay santificación. Que, hermanos, cuando una persona es así, está manifestando, hermanos, una obra mala. Está manifestando su rechazo a la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué está el Espíritu Santo? Miren, hermanos, hasta este momento el Espíritu Santo está con nosotros, hermanos. Pero la Biblia dice que va a ser quitado el Espíritu Santo. Y vamos a ver otro pasaje donde la Biblia lo dice, hermanos. El Espíritu Santo va a ser quitado de en medio. Así dice la Biblia. Va a ser quitado de en medio. Y cuando se quite el pecado, cuando se quite el Espíritu Santo de en medio, la humanidad, hermanos, entera va a caer en los días de la gran tribulación, convertida en una Sodoma y Gomorra. Porque así dijo Cristo, como en los días de Sodoma y Gomorra será el regreso del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. En los días de Noé, hermanos, ya la humanidad había perdido la conciencia de pecado, que solo un hombre halló Dios entre todos. Noé, varón justo es. Imagínense, hermanos, la tierra habitada en aquellos días. Había ya miles de habitantes, miles y miles de habitantes. Y sin embargo, dentro de toda esa humanidad que ya habían perdido la conciencia de pecado, Dios solo halló un hombre, Noé. En los días de Sodoma y Gomorra, Dios halló, hermanos, un hombre llamado Lot. Imagínense, hermanos, qué terrible. ¿Y sabe qué dijo Jesucristo? Así va a ser cuando yo regrese a la tierra. Así. La humanidad, hermanos, ya no tiene conciencia de pecado. Algunas veces los mismos evangélicos los critican a veces a nosotros. Para esto de hágase ya todo es pecado. Y para ustedes nada es pecado. Pues preferimos, hermanos, que todo se convierta en pecado para nosotros. Nos vamos a ir limpiando de este mundo. Porque si por las escrituras que las escrituras damos, podemos demostrar en esta mañana que todo lo que hay en el mundo es pecado. ¿Saben qué dijo el apóstol Juan? No améis el mundo, ni tampoco las cosas que están en el mundo. Porque si alguno tiene amor al mundo, el amor de Dios no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, no dice alguna cosa, dice todo. De manera que si alguno nos dice a nosotros, es que parece que ya todo es pecado. Amén. Usted se ofusque, usted se sienta mal, diga, así es. Así es. Es que parece que ya todo es pecado. Amén. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y las soberbias de esta vida, la vanagloria de esta vida, no provienen del Padre, sino provienen del mundo. Y el mundo se pasa con sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios dice permanece para siempre. Santiago decía de esta manera, hermanos, almas adúlteras. ¿No saben ustedes que hacerse amigos del mundo es hacerse enemigos de Dios? De manera que el que quiera ser amigo del mundo, se ha hecho enemigo de Dios. De manera que se hace, le dice, es que para usted hacer es pecado. Pues usted no le va a leer. Y para usted nada es pecado. Pues gracias a Dios, hermano, que si para usted todo es pecado, y denle gracias a Dios que todavía hay un Espíritu Santo que hace obra en su corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Denle bien, hermano, miren ahí siempre en Hebreos, en el capítulo 12, versículos 3 y 4. Fíjate, hermanos, ¿qué pasó con Jesús? ¿Qué pasó con el Señor? ¿No cree usted que su mensaje lo hizo popular? El mensaje lo hizo ser rechazado, odiado,
y lo hizo ser vituperado, dice la palabra del Señor, en capítulo 12 de Hebreos, verso 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta la mañana. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra sí, hermanos. Contra el pecado. Ahora, miren, hermanos, ¿contra quién tiene que luchar usted? Contra el pecado. Aquí está la lucha. Y dice el apóstol Pablo, hermanos, que ni siquiera hemos llegado hasta la sangre luchando contra el pecado. No hemos llegado hasta la sangre, pero si es necesario, deberíamos de llegar hasta ahí. Porque, hermanos, ustedes no se imaginan lo terrible que es para Dios ver el pecado. Es terrible, hermanos. Y si usted no tiene esa conciencia, ruegue a Dios que lo bautice con el Espíritu Santo. Porque cuando venga el Espíritu Santo, lo va a convencer del pecado. Yo estoy seguro que lo va a convencer. Claro, yo no lo puedo convencer a usted. Pero si el Espíritu Santo viene a su vida, lo va a convencer del pecado. Como dijo cierta señorita en una ocasión, lo que me cae mal ahí de la iglesia evangélica es que ya, ni uno entra hoy, ya están prohibiendo que uno lo haga esto, que lo haga el otro, que uno no se pinte, que lo haga. Yo por eso nunca me voy a volver a evangélica. Y nos dijo en cierta ocasión. Y nosotros decimos, así es, le dijimos. Así es, nosotros no podemos convencerlo. El día que usted ame a Dios, y que Dios la ame a usted, y le envíe su Espíritu Santo, Él la va a convencer de lo que es malo. Yo no puedo convencer a nadie. Lo único que puedo hacer es predicar la palabra del Señor, para que la palabra ejerza una obra, y para que el Espíritu Santo venga. Pero convencer no, hermanos, porque la obra de convencer es obra total del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, entonces Él sí le convence, a todo el mundo convence. Usted quiere ser convencido de lo que es malo y de lo que es bueno, pídale el poder del Espíritu Santo al Señor y sus ojos se le van a abrir. Usted va a tener colirio, usted va a oír y va a ver lo que antes no veía y lo que antes no oía. Y va a empezar a tener conciencia de pecado y se va a dejar de niñería, si no me va a andar usted aquí con cosas de que el Espíritu Santo, que usted se puso a temblar, que sintió cosas que le tiembla la mano, o como un día vino un hombre de cierta religión. Hermano, no cree usted que es el Espíritu Santo, porque fíjese, cuando estoy orando, se me mueven las manos solitas y me dice, míreme, le dije, tenga cuidado con las obras del diablo. Yo creo que usted diablo lo está engañando muy bien, le dije. Es Espíritu Santo, le dije. El Espíritu Santo es cuando usted se convence de pecado. Y sabe que ese hombre, a pesar, decía que tenía el Espíritu Santo y en su casa estaba lleno de ídolos. ¿Cómo es el Espíritu Santo? Sin embargo, hermanos, el diablo puede engañar a la gente, hermanos, con tanta falsedad y no darse cuenta, hermanos, que la obra más importante del Espíritu Santo es que nos convenzamos de lo que es malo. Hay que estar convencidos de lo que es pecado. Y no hemos llegado hasta la sangre, hermanos, luchando contra el pecado. Pero, hermanos, nuestra tarea es luchar contra el pecado. Usted no puede permitir que haya pecado en su vida, ni tampoco de su familia. Rechácelo, sea celoso para con Dios y reprenda todo lo que es pecado. Colabore usted con la obra del Espíritu Santo, redarguyendo y reprendiendo el pecado. Usted no puede encubrir el pecado. Miren, ahorita acabamos de tener una experiencia tremenda, hermanos, en una de las iglesias. Una mujer que se estaba haciendo pasar por cristiana, y ahí estaba metida en la iglesia. Era una adulta, había engañado a su marido, y ahí nos estaba aparentando en la iglesia. Pues la acaba de tomar un demonio. Un demonio terrible, hermanos. Comenzó a pegarle a medio mundo, tirando frascos. La tomó Satanás, hermanos. Satanás la tomó literalmente. Si no se puede jugar con Dios, hermanos. Nosotros vamos a luchar contra el pecado, bendito sea el Señor. Y una vez que usted le critica, pues usted no se ofusque. Y usted dice que para usted ya todo es pecado, pues amén. Amén. Dice la obra del Espíritu Santo. Después de eso, hablemos lenguas, hermanos. Profeticemos. Usemos los dones, que hayan sanidades, que hayan milagros. Pero primero, tengamos conciencia de pecado. Amén, hermanos. Veamos otro pasaje, hermanos. Hay una primera carta de Juan, capítulo 3. Amén, hermanos. Primera carta de Juan, capítulo 3. Estoy leyendo el versículo 4 y 6. Dice, fíjense bien, hermanos. Todo aquel que comete pecado, ¿qué dice? Infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Está clara la obra del Señor o no está clara, hermanos? Dice, hermanos, que el que comete pecado está infringiendo la ley, no la ley de los hombres. Porque ahora hasta la ley de los hombres permite el pecado. La ley es de Dios, hermanos. Pues dice la Biblia que el pecado es la infracción de la ley. Y para eso apareció Jesús, dice, para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado, hermanos. Sigue leyendo, dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y se dieron cuenta, hermanos, que la persona que practica el pecado, lejos está de conocer a Jesucristo.
La otra vez estaba predicando en una iglesia y un hermano, es increíble, hermano. A veces uno da tristeza, hermano, ver la pobreza de conciencia de pecado que hay. Y no sabemos que el pastor que estaba ahí cayó en adulterio. Y cuando yo pregunté a los hermanos de la iglesia cómo está el pastor, no, es que el hermanito ahí, el hermanito allá, y va a tapármelo. Y yo decía, pero dígamelo claramente, hermano, dígame qué pasó. ¿Por qué no me dice claramente? Y todos con temor de decir, les da miedo denunciar el pecado. Es increíble, mire, hermanos, uno se maravilla cómo la gente ahora tiene miedo de denunciar el pecado. Es que denunciar el pecado es un pánico. Por supuesto que detrás está Satanás con sus espíritus malignos tratando de bloquear que la gente le tenga miedo a la confesión de pecados. Que no saquen el pecado, porque el diablo sabe que sacar el pecado, hermanos, es el fin de su reino. Sí, hermanos, denunciar el pecado es el fin del reino de las tinieblas, y que las cosas vengan a la luz es el reino de Dios, hermanos, porque el reino de Dios es un reino de luz, hermanos. Y Satanás está poniendo oposición para que la gente, hermanos, se porte livianamente contra el pecado y no sea tan raro, tan claro, que no tengan bajes para decir la verdad del Señor. Pues, hermanos, nos hemos acercado al tiempo de la tibieza. El mismo Señor profetizó que la última iglesia que iba a existir se iba a llamar la Odisea, proféticamente hablando. Y la Odisea es una iglesia de tibieza, es la iglesia de la tibieza, la iglesia de la liviandad. Cada quien se tapa con la misma chamarra, todo el mundo, todos que cometamos errores, así que nadie diga nada, aquí quedamos callados todos. Esa se llama la iglesia de la tibieza, la iglesia de la Odisea, donde conciencia de pecado no hay, y el Espíritu Santo, hermano, ha sido desechado, ha sido quitado del medio. Sigamos viendo, hermano, miren que dice ahí, en 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Aquí el apóstol Pablo profetiza, hermanos, el rechazo también del Espíritu Santo y el espíritu de error que va a caer en el mundo, el espíritu de engaño y de mentira. Fíjense bien. No voy a leer todo el pasaje, no voy a entrar en detalles tampoco, no es este el mensaje. Dice en el capítulo 2, verso 7. Leemos desde el versículo 5, hermanos, para que ustedes vean cómo el apóstol Pablo profetiza, hermanos, que el Espíritu Santo va a ser quitado del medio de esta humanidad, de esta última generación. Dice, ¿no os acordáis? Capítulo 2, verso 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora sabéis lo que le detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Iniquidad quiere decir pecado, hermanos, es lo mismo. Y el apóstol Pablo dice que ya está en acción el misterio del pecado. Dice, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Y quién cree usted que está deteniendo el pecado, hermanos? El Espíritu Santo, hermanos, no hay otro. Y dice, hasta que él a su vez, ¿qué dice? Se ha quitado del medio. ¿Quién se dio cuenta, hermano, que el Espíritu se ha quitado del medio? Ahorita ya está en acción el misterio de la iniquidad, el misterio del pecado. Pero ahorita ¿quién lo está frenando? ¿A quién está frenando que el pecado no se manifieste en su totalidad? ¿Quién, hermanos, que hay una iglesia todavía? Que todavía por la misericordia de Dios hace conciencia de pecado en este mundo. Hasta que esa iglesia, junto con el Espíritu, se ha quitado. Y cuando fue quitado el Espíritu, por supuesto, junto con la iglesia, entonces también se van a manifestar en el mundo todos los pecados habidos y por haber. El mundo va a caer en una oscuridad, y la Biblia dice, hermanos, que tinieblas cubrirán la tierra. Y tinieblas, hermanos, es el pecado. El mundo se va a cubrir de tinieblas, hermanos. Ya a estas alturas, hermanos, imagínense que la gente hoy comete tremendos pecados y se atreven a decir que no es malo. Las naciones, hermanos, hoy legislan y meten dentro de sus leyes pecados groseros que Dios abomina. Imagínense qué terrible, hermanos, qué oscuridad la que ya se empieza a servir sobre el mundo. Las mismas naciones, hermanos, están ya siendo cubiertas del pecado. Porque conciencia de pecado se ha perdido, hermanos. La gente ya no cree que es malo nada. Nada es malo. La gente su mentalidad ya cambió y ya no cree que nada es malo. Pero, hermanos, ese tipo de forma de concebir las cosas ya es parte de una operación de error que Dios está haciendo a la misma humanidad. Y si ahora lo leyendo, voy a leer el versículo 7, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el pecado, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto, pon atención, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados
todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén, hermanos. Aquí el Señor está diciendo, hermano, de que ya está la acción del misterio de iniquidad. Alguien lo está deteniendo, pero cuando se ha quitado en medio, se va a manifestar en este mundo lo que se tiene que manifestar: el hombre de pecado, la generación pecadora, los pecados en su máxima potencialización. Satanás reinando en este mundo, su reino por un tiempo consumado en este mundo. De repente aparece el Señor en su última venida y destruye a todos. Pero dice la Biblia que aquellos son los que Dios va a destruir aquí. Aquellos, dice, que se complacieron con la injusticia. Aquellos que no quisieron recibir el amor de la verdad, porque la verdad no les pareció amor. Hay mucha gente que dice: es que esos predican muy duro, no tienen amor. Pues si supieran que la verdad es el amor. Porque la gente piensa que amor es andarse abrazando y andarse dando de besos. Esa es hipocresía. Amor es la verdad para que la gente se salve, hermanos. Pero dice la Biblia que estos que rechazaron el amor de la verdad para ser salvos, entonces Dios, el hermano, dice que les envía una operación de error para que comiencen a creer las mentiras. Hermanos, miren, qué tiempo el que estamos viviendo. Ustedes saben, hermanos, que hoy en las iglesias, en las mismas iglesias cristianas, se meten una de doctrinas, hermanos, pero cuáles las más raras. Raras, hermanos. Y saben ustedes que la gente las aplaude y las recibe. Y muchas veces son puras doctrinas de demonios. Hablan del Espíritu Santo solo de experiencias raras, hermanos. De veras. Y usted no necesita ser un gran sabio para experimentarlo. Experiméntelo. Véalo. Se ha perdido la conciencia de pecado. Hay una operación de error en el mundo. La gente cree en la mentira. Y saben ustedes que Pablo lo dijo. En los postreros días, dice el apóstol Pablo, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de demonios, espíritus extraños, doctrinas de demonios, espíritus engañadores. El apóstol Pablo advirtió, hermanos, que ese tipo de engaños iba a ser muy popular en este tiempo final, y la gente no iba a creer, ciegamente. Y nos hemos acercado a este tiempo, hermanos, y es el que estamos viviendo, aunque nosotros no quisiéramos que así fuera, pero así es. Estamos viviendo el tiempo donde la gente, hermanos, cree de buena gana el engaño. Recibe de buena gana fábulas en lugar de la verdad. Recibe el engaño y recibe un camino de disoluciones. Acepta aquel evangelio social, acepta un evangelio mundanal, acepta un evangelio, hermano, que no salva, un evangelio que no redarguye de pecado, sino que al final de cuentas le enseñan a la gente a ir acomodando sus pecados al evangelio. Un día estaba con un amigo y entró una señorita, y después, y a vender unos servicios ahí, luego que salió fumando, que Dios le bendiga, le dice: dejó una tarjetita, yo soy de esta iglesia, y salió fumando, güey. Es increíble. Y me dice este amigo, me dice, y dice que es evangélica, me dice. Sí, hermanos, porque la gente está perdiendo la conciencia de pecado. La conciencia de pecado cada vez se está apagando y eliminando del mundo. Sigamos viendo, hermanos. Miren que dice ahí en la primera carta de Timoteo. A ver, ahí adelantito. Capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Detengámonos aquí, hermanos. Esto fue anunciado, no es para dónde, se tiene que cumplir. En estos días ya la gente apostata de la fe y le gusta escuchar doctrinas de demonios. Las acepta porque no tienen conciencia de pecado. Leo 2 Pedro capítulo 2, adelante. 2 Pedro capítulo 2, verso 1 y 2, dice así la palabra del Señor. Amén, hermanos. Dice en el verso 1: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El Señor aquí, a través del apóstol Pedro, advierte, hermanos, que muchos, no dice algunos, muchos, en los días finales, iban a seguir las disoluciones de falsos predicadores. Y por causa de esto, dice, el camino de la verdad iba a ser blasfemado. Y estamos en el tiempo, hermanos, el camino de la verdad no le gusta a la gente. Es que esos ya son fanáticos. Es que eso ya, para eso ya todo es pecado. Es que esos ya son extremistas, son legalistas. Y la gente, hermanos, argumenta de este tipo, porque bien quisiera oírnos decir que muchas cosas no son malas. Yo creo, hermanos, que predicar contra el pecado es convertirse en una espina para un montón. Uno se convierte en una espina, igual a fiestas, para un montón, hermanos, que quieren vivir una vida de disoluciones. Yo creo que hay mucha gente, hermanos, que no quisiera oírlo predicar a uno jamás. ¿Por qué? Porque van a hacer manifiestas sus obras de pecado. Vean ahí en primera carta de Juan, allá adelante. Primera carta de Juan, capítulo 4.
Ve lo que dice en el versículo 5. Aquí se manifiesta también, hermanos, cómo se conoce también el espíritu de error que hay en el tiempo final. Dice, ellos son del mundo y por esto hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y ¿qué cosa? Y el espíritu de error. El Señor advirtió, hermanos, que en el tiempo final el espíritu de error se iba a estar manifestando de una manera bastante general. ¿Y cómo se conoce el espíritu de error? Dice que los que andan en el error solo hablan de cosas del mundo y el mundo los oye y son inclinados al mundo. El que es de Dios dice es inclinado a Dios. Una persona puede llamarse cristiana y puede tener a Dios en la boca y Dios aquí y Dios allá, pero si su conducta es mundanal y es inclinado al mundo, tiene el espíritu de error. Está engañado. Su propia boca lo está engañando. Porque él piensa que está bien solo porque su boca dice Señor, Señor, pero no hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Tal vez su propia boca lo está autoengañando, pero es inclinado a lo mundanal. ¿Y cómo puede estar en Dios? Tiene un espíritu de error. Claro que esta persona se puede autoengañar. Diosito lindo y Dios aquí, Dios allá, primero Dios, o me voy a encomendar en las manos de Dios. Sí, hay tanta gente religiosa que hace eso. Pero eso no quiere decir que alguien esté bien con Dios. Hay personas que hacen eso y pueden estar caminando bajo un espíritu de error. ¿Y por qué? Porque solo hablan del mundo y el mundo los oye y se aparean al mundo. Y qué bien se identifican con la gente del mundo. Sin embargo, el que es de Dios, hermanos, este nos oye. El que es de Dios, las cosas de Dios busca. Y voy a concluir, hermano, leyendo algunos pasajes. Yo creo que estos pasajes son interesantes. Esto es sabiduría. En Proverbios capítulo 1, con esto vamos a concluir. Proverbios capítulo 1. Me interesa, hermanos, que vean las escrituras. Todo el tiempo, hermanos, nos han hecho a nosotros conciencia de pecado. Nosotros, hermanos, no debemos de ser insensibles al pecado, al contrario, estar detectando el pecado continuamente. Y yo ponía un ejemplo hace poco. El Espíritu Santo, hermanos, aunque es un ejemplo tal vez un poco material, pero creo que nos ayuda a entender. Cuando una persona tiene el Espíritu Santo, es como que si tuviese un radar que detecta el pecado así. Ya, detecta el pecado. Si tiene el Espíritu Santo, por supuesto. El que no tiene el Espíritu Santo se le pega un montón de pecados y ni cuenta se da que se le pegaron. El que tiene el Espíritu Santo, hermano, mire, ve el pecado de lejos y ya el Espíritu Santo se lo detectó. Es puro radar, mejor que un radar, hermanos. Algo tan sofisticado, algo tan fiel. Esa es la obra del Espíritu Santo, hermanos. Si vamos a ver en el capítulo 1 de Proverbios, verso 10. Hijo mío, dice, si los pecadores te quisieran engañar, ¿qué dice, hermanos? No consientas. Si dijeron, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte entre nosotros, digamos todos una misma bolsa. Hijo mío, no andes el camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre le ponen acechanzas, y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida a sus poseedores. Aquí habla de la codicia. Imagínense, hermano, cuánta gente hoy no cree que la codicia es pecado. Solo ve la conciencia que la Biblia se quiere la codicia. Hay tanta gente que vive esta vida solo codiciando. Yo quisiera. Y andan anhelando y envidiando y queriendo tener todo lo demás, todo lo de fuera, lo de nosotros. Y la gente no cree que eso es pecado. Y mire, yo no todo que la Biblia dice esto. Dice la palabra que no se junte con los codiciosos. Porque dice que es camino que va hacia el mal. Y la codicia, dice la Biblia, que es acechanza contra su propia sangre. Qué terrible, hermanos. Pero estas son cosas, estoy poniendo cosas, hermanos, donde la gente ya no. Si la gente hace cosas, hermanos, como adulterar y no cree que es pecado, ¿cómo van a creer que es pecado codiciar? Si ni siquiera el adulterio se toma ya por pecado, ¿qué van a creer que codiciar es pecado? Pues para Dios sí, hermanos. Es que para ustedes ya todo es pecado. Ojalá leer a la Biblia, pero no para nosotros, es para Dios, hermanos. Vean ahí el libro de Proverbios, capítulo 14. Verso 6, luego del 6 al 9, hermanos. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Vete delante del hombre necio
porque en él no hallarás labios de ciencia. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Fíjense, hermanos, cómo son los necios. Dice la Biblia que los necios se burlan del pecado. Y yo me recuerdo que cuando yo trabajaba en algunas empresas antes, llegaban los compañeros de trabajo al día siguiente, el día lunes, después de que el domingo del fin de semana pasaron pecando. Fíjate vos que me fui a agarrar a la fulana, fíjate que me fui con la mengana, y ahora le voy a contar, y risa, y todo bromas, y es chiste. El necio se mofa del pecado. Lo que no sabe es que un día va a llorar amargamente. Aquí se ríe. ¡Ja! Ya tengo que ir, y con aquel me fui a los tragos, y fuimos para allá, y fuimos para allá. ¿Y qué gozan? Se ve que gozan. Parece que gozaron. Pero ya se les acerca su día. Y ese su día no va a terminar nunca. Porque la Biblia a ese día de la vida le llama la eternidad, hermanos. Será un día eterno para ellos. Eternamente, dice la Biblia, será el llanto y el crujir de dientes. De manera que aunque aquí los pecadores se burlen del pecado, paciencia. Usted no se indigne ni se ofusque, que los pecadores se les acerca al final. A todos los pecadores, hermanos, grandes y pequeños, porque así nos dice la palabra del Señor. Y la palabra es fiel y verdadera. Se va a cumplir, hermanos, tal como el Señor lo dice. Ahora ve que dice en el capítulo, en el verso, ahí mismo, en el verso 34. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Yo les hablaba al principio, hermanos, de los pecados que ahora se legislan en las grandes naciones. Y esa es pura afrenta, es una afrenta a Dios, hermanos. Ya las naciones grandes, las naciones que presumen de tantas cosas, afrentan a Dios. Están afrentando a Dios. Claro que ellos no lo creen. Ellos piensan que tienen gran bendición porque son prósperas, económicamente hablando. Como cierta nación que dice en su moneda, en Dios confiamos, pero no en el Dios de arriba, sino en ese Dios, en el Dios primero. Porque miren, hermanos, las naciones están afrentando al Creador de todas las cosas. Veamos en el capítulo 23, y con esto concluimos. Capítulo 23 de Proverbios. ¿Amén, hermanos? Versículo 15, fíjense bien, dice: Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Porque ciertamente hay fin, y tu esperanza no será cortada. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Amén. Quiero que leamos todos juntos, hermanos, el versículo 17, puestos de pie, y con esto concluimos. Después de que leamos este versículo, yo he hecho la invitación de una vez. Si Dios le habló a alguien, hermano, en esta mañana, el Espíritu Santo, Dios, en su misericordia, ha hecho alguna obra de remordimiento, yo le invito, no sea duro de corazón. No endurezca su corazón, porque no es a mí a quien está rechazando, es a Dios. Es su palabra, es la obra del Espíritu Santo, que está todavía en este tiempo, por su misericordia, luchando contra el pecado. Amén, hermanos. Leamos todos juntos el verso 17. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo dice, hermanos? Todo el tiempo. Es que para esto ya todo es pecado. Amén. Amén. Es preferible que sí sea, hermano. Y no que usted diga, pues para mí nada es pecado. No, hermanos, gracias a Dios que hay un Espíritu Santo, que hasta este momento aquí nos está haciendo conciencia de pecado. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar al Señor. Si Dios le habla a alguien en esta mañana, y en esta mañana quiere venir a los pies del Señor Jesucristo, yo le invito a que no le haga sobre rodillas en este momento aquí al frente. ¿Habrá alguien? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Venga. ¿Quiere usted recibir al Señor Jesucristo? ¿Usted reconoce los males que hay en su vida, que hay pecado?
venga, no sea duro de corazón, no endurezca su corazón, porque esta oportunidad Dios se la está dando a usted, que ha escuchado la palabra del Señor. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Pase con toda confianza. Sea dócil a la voz del Espíritu Santo. Sea dócil a la voz del Señor. Venga a los pies del Señor. Yo sé que usted no puede cambiar, pero si usted viene esta noche a sacar sus pecados delante del Señor, Él le puede perdonar. Él le puede quitar la dureza de su corazón y le puede dar una limpia conciencia para que se vuelva sensible a la voz del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dígase al Señor de esta mañana. Comienza usted una vida nueva hoy. Dígase al Señor, perdóname, yo he estado viviendo en este mundo duro de corazón. Y no he sentido que algunas cosas son pecados, pero hoy siento que tú me has hablado. Quiero que me sigas hablando. Quiero que me sigas dando conciencia de lo malo. No quiero que mi corazón se cargue de grosura. No quiero que mi corazón se endurezca. Y que llegue un momento cuando tú ya no me hables. Quiero que el Señor de esta mañana así. Porque no llega el momento cuando Dios te va a hablar a la gente. Llega el momento cuando Dios aparta la dureza del corazón de los hombres que no lo saben. Pero cuando vive la voz de Dios, tiene que ser todo. Algo de eso me dice. Más de lo que me dice, más de lo que me dice. Perdona la iniquidad. Quita, Señor, la opresión del enemigo. Perdona en el nombre de Jesús de Nazaret, que tu poder se extienda de esta mañana, Señor. Y tú nos das conciencia de pecado a través del Espíritu Santo, que te hace enviado del cielo. Bendiga, Señor, el poder. Bautiza con tu Espíritu Santo, Señor. Y haz una obra gloriosa, una obra de poder, Señor, en cada corazón. Señor de Padre Celestial, que derrames el poder de tu Espíritu Santo. Convence, Señor. Convéncenos, oh Señor, porque tú eres el único que puede convencer de pecado, de justicia y de juicio. Así esa obra gloriosa te ruego en esta mañana, Señor. Oh Dios, recibe la gloria, la adoración y el poder por los siglos de los siglos. Aleluya, amén y amén. Que Dios le bendiga a todos. ¿Cómo se parece? Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Cuántos glorifican a Dios en esta mañana, hermanos? Yo les doy una pregunta en esta mañana, hermanos. Sinceramente, ¿les gusta a ustedes ser redarguidos de pecado? Cuando nos convertimos en hijos de Dios, hermanos, hay un rechazo al pecado, a todo lo que se llama pecado. Pero no es algo voluntario, es algo, alguien lo está haciendo allá adentro. De tal manera que cuando nosotros hacemos algo, aunque no sea terriblemente malo, pero si es malo,
Hay algo por dentro que hermano nos está dando, nos está molestando, hasta que nosotros nos convencemos de que hermano lo que estamos haciendo. Y eso se llama Espíritu Santo, hermanos. De manera, hermanos, que ojalá usted busque el poder del Espíritu Santo, pero no para sentir cosas. Hay que quitar esa mentalidad errónea. No hay que buscar el Espíritu Santo para sentir cosas. Hay que buscar el Espíritu Santo para tener conciencia de pecado, hermanos. Que cuando Él venga, seguro que nos la va a dar. Y la Biblia dice que toda injusticia es pecado. Si tenemos el Espíritu Santo, no vamos a ser injustos. Vamos a ser cabales, hermanos. Todas las cosas pesadas en balanza, justos, hermanos. Porque toda injusticia es pecado. Así que